Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a la semana 6 de nuestro curso Discipulado, Mentoría y Coaching para Líderes Cristianos. Y como siempre es un gusto acompañarlos en este proceso de formación. Quiero felicitarlos por las entregas de los papeles de medio término, la constelación, en general muy buen trabajo, los felicito y también quiero felicitarlos por haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Estamos en la semana 6 y ya han recorrido la mayor parte del curso y estamos entrando en la etapa final, la integración y la profundización, ¿sí? Así que esta semana vamos a ver en este video dos temas. El primero, como siempre, es el contenido de esta semana que se centra en comprender las relaciones y la madurez en la mentoría. Y es un tema esencial para cualquier líder cristiano que quiera acompañar a otros. Am, y el otro tema, también muy importante, es la explicación sobre la entrega formal del bosquejo del trabajo final, que es una tarea para esta semana y que marcará el rumbo de lo que presentarán en la semana 8, ¿verdad? Que es el trabajo completo. Este, Así que bueno, vamos a revisar estas dos cosas el día de hoy. Así que empecemos con el bosquejo. ¿Qué es el bosquejo del trabajo final? Es una estructura organizada de tu ensayo final. No es un borrador completo, no tienes que escribir todo lo que vas a escribir en tu trabajo, pero sí debes demostrar con claridad que tienes la arquitectura completa, o sea, el diseño completo de tus argumentos. Imagínate, ¿verdad? Como si fuera un PowerPoint, imagínate que tienes los puntos, ¿no? Los bullet points. Entonces, y en cada uno de esos vas a tener los títulos y los subtítulos de lo que vas a desarrollar. Y también vas a explicar cómo vas a integrar las lecturas, la teoría, eh, la parte bíblica y las reflexiones personales. ¿Mm? Y también ya vas a definir las fuentes académicas que vas a usar, que por lo menos tienen que ser cuatro, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces el bosquejo es como un mapa de lo que va a ser tu trabajo final, ¿sí? Y si el mapa está claro, el camino hacia el trabajo final será mucho más fácil. ¿Mm? Este, Ahora, vamos a ir parte por parte en la estructura requerida. La primera sección que tenemos es la de comparación y contraste entre la mentoría y el coaching, ¿verdad? En esta sección tienes que presentar una comparación breve y precisa entre la mentoría y el coaching. Ya lo hemos trabajado en los foros, ahora es tiempo de formalizarlo en el papel. Am, También vas a incluir los fundamentos bíblicos o teológicos importantes para esta comparación y contraste. Em, y lo vas a hacer desde una manera, desde una perspectiva guiado por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. Los subtítulos sugeridos que vemos a la derecha son algunos ejemplos. No los tienes que usar, los puedes usar. Pero no es requerido que uses estos subtítulos, son sugeridos, ¿sí? Por ejemplo, definición bíblica de mentoría, elementos distintivos del coaching cristiano, comparación, relación, propósito y fruto, y la dimensión guiada por el Espíritu Santo. Estos son algunos ejemplos de los subtítulos que tú puedes incluir en la primera sesión. En la segunda sesión vamos a hacer la evaluación y aplicación a la iglesia, ¿verdad? O sea, evalúa el estado actual del desarrollo de liderazgo en la iglesia con énfasis en la influencia cultural de la generación postmoderna, o sea, jóvenes adultos, Next Gen, este, y evalúalo obviamente desde la perspectiva de coaching y liderazgo, ¿verdad? Evalúa
qué tan grande es la influencia, se podría decir, ¿sí? O la práctica del coaching y el mentorado en el desarrollo del liderazgo de la iglesia, especialmente en la generación posmoderna que son los jóvenes adultos. Puedes usar evidencia anecdótica, o sea, basado en tu propia experiencia, en lo que tú has visto. En ese caso trata de incluir más de una congregación, ¿sí? Porque si no, está muy limitado a tu percepción de un lugar nada más. Y también puedes buscar datos estadísticos este, en el Internet. Solamente asegúrate que sean datos validados, autenticados, ¿verdad? En esta parte también vas a hablar de qué tan efectiva ha sido la iglesia en transmitir el liderazgo a la siguiente generación y vas a proponer ideas para mejorar este proceso. Vas a analizar cómo la mentoría y el coaching pueden mejorar el desarrollo de líderes ahora y en el futuro, ¿sí? Entonces, algunas de tus líneas de argumentación, por ejemplo, nuevamente, estas son sugerencias. Puede ser desafíos actuales de la formación de líderes, influencia de la cultura por moderna en los líderes cristianos, impacto potencial de la mentoría, el coaching como herramienta de desarrollo de líderes cristianos. Eh, entonces, estas son el tipo de frases que tú vas a incluir en tu bosquejo. No tienes que desarrollar las ideas, simplemente vas a poner títulos, argumentos como estos en tu estructura para definir um, el tema de tu trabajo sin todavía desarrollarlo completamente, porque eso es para la semana 8. En la tercera sección vas a tener una evaluación de tu aplicación personal, o sea, vas a resumir y evaluar tu experiencia con las secciones prácticas semanales que has tenido de mentoría y coaching, cómo cambió esta experiencia tu visión como mentor o como coach, y qué harías para mejorar en estas áreas, y cómo aplicarías la mentoría y el coaching en tu contexto actual para desarrollar líderes. Entonces, tú puedes incluir temas, por ejemplo, como lo que observé de mi mentorado, momentos claves de aprendizaje, crecimiento personal como mentor o coach o aplicación futura en mi ministerio. ¿Sí? Nuevamente, estos son ejemplos que los puedes usar. Y este es el tipo de frases o títulos o ideas que vas a incluir en el bosquejo, sin desarrollarlas. Como ya les expliqué antes, necesitamos por lo menos 4 fuentes académicas. Simplemente enuméralas al final del bosquejo con un breve comentario sobre cómo las usarás, cada una de ellas, ¿sí? El formato se puede entregar en un archivo Word o como PDF. Siempre usamos el formato APA. ¿M? Y lo tienes que subir a Moodle el lunes 8 de diciembre, 11:59 p.m. Horario de California, porque es el horario oficial de nuestra escuela. ¿M? Eh, Tiene que ser un esquema claro, organizado y legible, entendible, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esta entrega? Porque te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ofrecer claridad, te va a ayudar a definir y durante las próximas 2 semanas a poder trabajar en algo enfocado, conectado al propósito del curso y a mí personalmente me da la oportunidad de darte retroalimentación, o sea, mirar lo que estás haciendo y si veo algo que puede ser mejorado o necesita ser corregido, me da la oportunidad de hacerlo y a ti de corregirlo antes de entregar tu trabajo final. Si tienen algunas preguntas sobre la entrega de este bosquejo, por favor no duden en escribirme por correo electrónico y yo voy a estar atento para responderles lo antes posible. Perdón. Bueno, y ahora entonces entramos al tema de esta semana que es relaciones y madurez
en la mentoría. Esta semana estamos trabajando con el módulo 2 del manual del mentoreado y uno de los módulos más prácticos y reveladores en todo el curso porque explora cómo las relaciones de mentoría maduran, cómo se profundizan y cómo se integran a través de tus reflexiones y también del foro, ¿sí? Así que las relaciones de mentoría se desarrollan por etapas. Son 4 etapas, ¿sí? En el inicio es importante establecer expectativas claras, acuerdos claros, como por ejemplo el propósito de nuestra relación, la frecuencia de las reuniones, el nivel de apertura, o sea, cuanto más grande la apertura, más efectiva la reunión. Y la claridad del rol del mentor y del mentoreado, ¿verdad? Muchos conflictos en la mentoría nacen porque esta etapa se hace de manera superficial o muy casual y después surgen las diferencias. Entonces es importante establecer esto con mucha claridad. La segunda parte es el desarrollo. ¿Mm? Esta es la parte más larga, perdón. La segunda parte es donde se construye la confianza. ¿Mm? Eh, y en esta parte es la parte que más dura, donde se hace el verdadero trabajo, donde se desarrolla la autenticidad, o sea, ambas partes aprenden a ser auténticas y el mentoreado aprende a abrir su vida, mientras que el mentor aprende a escuchar con sensibilidad y sin juicio, ¿no? Y esto es lo que genera la confianza que va creciendo a través de la consistencia en estas características, a través de la transparencia, a través del respeto mutuo. Eh, la tercera fase del mentorado es la madurez, donde se alcanza la profundidad, se alcanzan niveles de transformación mucho más altos. Y en esta fase la conversación deja de ser superficial. Ya no hablamos solamente de los problemas que tengo, sino que hablamos de los patrones que encuentro en mi vida. Hablamos de mi carácter, de mi formación espiritual, de mi llamado y de las decisiones que tengo que hacer a largo plazo, ¿sí? En esta etapa de madurez, la mentoría se vuelve más transformadora que nunca hasta este momento. Y por último está la etapa de transición o cierre, donde toda mentoría saludable necesita tener un cierre. Y en ese cierre se celebra, se reconoce el crecimiento, se redefine la relación porque ahora va a cambiar, vamos a dejar de ser mentor y mentoreado, y se permite una nueva etapa sin dependencias innecesarias. O sea, para que el mentoreado no siga dependiendo continuamente del mentor. Eso no quiere decir que no nos puede volver a hablar nunca más, simplemente que la relación va a ser diferente. ¿Cuál es el papel de la persona mentoreada y qué rol tiene la madurez de esa persona? ¿Sí? Empecemos estableciendo que el mentoreado es el protagonista de la mentoría. O sea, la mentoría no se trata de mí como mentor, se trata de la persona que estoy mentoreando. Por eso es que la responsabilidad central de esta relación está en la persona mentoreada, ¿sí? Por eso es importante, como ya hablamos en otras clases, que tome la iniciativa, que esa persona llegue preparada, este, que practique la disciplina de la reflexión, especialmente entre reunión y reunión, que no cierre, digamos, ese cuaderno y lo vuelva a abrir recién para la próxima reunión, sino que ese tiempo intermedio sea un tiempo para reflexionar sobre su propia vida, para aplicar lo aprendido, porque de esa manera va a llegar a la próxima reunión, habiendo aprovechado el tiempo al máximo, honrando el tiempo al máximo, ¿sí? También es importante aprender a reconocer las áreas de debilidad y obviamente tener el deseo de crecer. Esta madurez permite que el mentor acompañe con profundidad
Porque sin esta madurez, la mentoría se queda estancada en la primera parte, en la parte superficial. Ahora, estamos hablando de la madurez, veamos lo que pasa con la inmadurez, ¿sí? Algunas señales de inmadurez en la relación que pueden afectar el proceso. Por ejemplo, la resistencia a la vulnerabilidad. Cuando una persona continuamente y sistemáticamente se rehúsa a ser vulnerable, es muy difícil avanzar. Cuando hay una falta de compromiso, eh, y no se hace ese trabajo, por ejemplo, como hablábamos entre la semana, de reflexionar, de pensar, de aplicar lo aprendido, este, o de cumplir o llegar preparado a nuestras reuniones, esa falta de compromiso también afecta negativamente. Las conversaciones circulares, o sea, que siempre damos vueltas sobre lo mismo y por esa falta de vulnerabilidad no se pueden abrir espacios que nos lleven más profundos, ¿verdad? Esas son las conversaciones circulares. Mm, Expectativas irreales sobre el mentor, ¿sí? Que el mentor no, mi mentor no me va a solucionar mi vida. Mi mentor me va a ayudar, me va a guiar, pero yo necesito tomar esa responsabilidad. Em, Cuando hay esta expectativa irreal, también se genera una dependencia excesiva del mentor. Y esto tampoco es saludable porque mi dependencia tiene que estar en Dios y mi mentor es una ayuda, pero después la responsabilidad es mía de cambiar, ¿sí? O también puede haber una falta de seguimiento, como hablábamos recién, donde no se aplican, no se siguen los pasos, no se toma la acción necesaria y entonces eso también impacta negativamente. Y como mentores necesitamos aprender a identificar estas señales para saber cómo acompañar y también cómo confrontar a la persona con amor y animarla, animarla a que podamos solucionar este tipo de señales de inmadurez para poder alcanzar niveles más profundos de transformación. Obviamente, la mentoría cristiana no se enfoca solo en habilidades o en conocimiento, sino que en la centralidad del carácter. Ah, Áreas como la humildad, de parte de los dos, a veces como mentores creemos que se nos ha dado permiso de invadir, de ser prepotentes, de ser autoritarios. em, Y esto no es real. Muchas veces, en mi experiencia personal, cuando ejerzo este rol de mentor y tengo que decir algo fuerte, tengo que confrontar algo desafiante, lo hago desde una perspectiva de mucha humildad, donde, por ejemplo, le puedo decir a la persona, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, pero yo te voy a recomendar que lo ores, que le pidas a Dios que te lo confirme porque esta es mi opinión desde mi perspectiva. Y de esa manera no impongo mis ideas sobre la persona. Obviamente que parte del carácter esencial es la obediencia a Dios. Abrirnos al Espíritu Santo y ser honestos, porque el Espíritu Santo todo lo sabe, ¿verdad? También hablamos ya de tomar la responsabilidad personal y de dominio propio y esa disposición para recibir corrección. Aquí es donde la mentoría se diferencia de cualquier otro modelo secular de mentoría. La mentoría cristiana es, está enfocada en el carácter y es tan importante como el crecimiento o el conocimiento que se adquiere a través de este proceso. Porque al final del día, el propósito tanto del coaching como de la mentoría, del discipulado, es formar a Cristo dentro nuestro. Cristo ya fue insertado, Cristo ya entró dentro nuestro y Pablo habla de que ahora Cristo necesita ser formado. Así que formar a Cristo tiene que ver con formar el carácter de Cristo también dentro nuestro. Y este es la meta final de todo proceso, ya sea en coaching, mentoría o discipulado cristiano. ¿Cómo podemos crecer?
mi mentoreado y yo, ¿cómo podemos crecer saludablemente? ¿Mm? Ah, una mentoría clave evita confusiones, ¿sí? Claridad, mucha claridad, tanto en las expectativas como en los comentarios, mucha claridad. Número dos, obviamente, un ritmo constante, parejo, tratar de no interrumpir, de no cancelar, de no reagendar las reuniones, porque eso hace perder el momento que traemos, el ritmo que traemos. Ya hemos hablado también de la escucha activa del mentor antes de hablar, aprender a escuchar y hacer preguntas, preguntas que inviten a una profundidad mayor en la práctica reflectiva de la persona, del mentoreado. ¿Mm? El mentor es un acompañante, entonces, que escucha para poder discernir. La confianza y el honor son claves. Todo lo que se comparte debe tratarse con discreción y respeto. Esto abre el corazón a conversaciones profundas. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Como pastor, a mí a veces me toca ser mentor y me toca escuchar cosas en sesiones de mentoría que después no las puedo utilizar, porque sería una falta de respeto hacia la persona. Utilizar esa información fuera de nuestras reuniones de mentoría. Cuando yo le pido un favor, cuando yo quiero que la persona haga algo, usar eso que se me contó en secreto para influenciar o presionar a la persona es una falta de honor. No es una falta de confidencialidad, porque no se lo estoy contando más que a la misma persona, pero sí es una falta de honor. Otro ejemplo en mi vida ha sido el mentorear a mis hijas, que ya son adultas, y cómo poder separar mi función de padre con mi función de mentor, para que ellas puedan tener un mentor, para que yo pueda ser su mentor. Pero nuevamente, no utilizar esa información que se me da en confianza de mentor para ejercer mi influencia como padre. ¿Mm? Es también una falta de honor. Estos son ejemplos, simplemente, eh, de mi experiencia aprendiendo a ser mentor. Y obviamente, la mentoría cristiana siempre depende del Espíritu Santo. ¿Mm? Siempre es importante entender qué está haciendo Dios en la vida de la persona que mentoreamos, eh, en qué área el Espíritu Santo quiere que esta persona crezca o sea transformada y dónde está la resistencia espiritual. Porque ahí donde está la resistencia espiritual, ahí es donde, precisamente donde Dios quiere trabajar, ¿sí? Y porque el diablo, digamos, que es el que resiste espiritualmente, yo siempre digo, el diablo nunca se va a parar delante de una pared. El diablo se para delante de una puerta porque no quiere que pases por ella, ¿verdad? O quizás delante de una ventana, pero no una pared, porque él sabe que por ahí no puedes pasar a ningún lado. Entonces, generalmente ahí donde está parado el diablo está la puerta, ahí donde está la resistencia espiritual, está el camino, está la senda por la cual Dios quiere que caminemos para poder ser formados, transformados, ¿verdad? Algunos de los errores más comunes en el proceso de mentoría, eh, especialmente de parte del mentor, tiene que ver con hablar demasiado y con dar soluciones rápidas. Nos gusta dar soluciones, pero no se trata de dar soluciones, se trata de que la persona descubra lo que necesita descubrir de parte de Dios, ¿sí? Ser prescriptivos, o sea, tener que decirle a la gente lo que tiene que ser, aunque lo sepamos, no es positivo, no es saludable y no edifica, aunque tengamos la razón. La persona tiene que llegar a esa conclusión, porque es algo que tiene que salir del corazón de la persona. Hasta que no salga del corazón de la persona, en el corazón de esa persona está la idea contraria a eso, ¿sí? Yo le puedo decir a alguien que tiene que dejar de tomar, pero si esa persona no quiere dejar de tomar, eh, no va a ser muy edificante. Pero si yo puedo ayudar a esa persona a que vea y a que entienda el daño, los peligros, los riesgos que está corriendo y que en esa persona
nazca el deseo de dejar de tomar, eh, ahí es donde va a empezar la transformación de esa persona. Entonces tenemos que evitar ser prescriptivos, o sea, decirle a la gente lo que pensamos que tiene que hacer. Obviamente juzgar prematuramente, sin escuchar, sin hacer las preguntas suficientes, sin asegurarnos que estamos mirando las cosas desde diferentes ángulos, es un error. Usar la mentoría para que la persona sea como yo. A mí a veces me ha tocado mentorear pastores que tienen un estilo, una filosofía de ministerio diferente a la mía. Y claro, es una tentación tratar de convencerlos de que hagan las cosas como las hago yo. Pero ese no es el rol del mentor. El rol del mentor es ayudar a esa persona a descubrir lo que Dios tiene para ella, ¿verdad? Y a veces podemos sobre espiritualizar las cosas y esto hay que tener mucho cuidado, especialmente en la mentoría cristiana. ¿Mm? Porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero el trabajo no es solamente espiritual, es mental, es emocional, es vocacional, es profesional, es emocional, hasta psicológico en algunos casos. Entonces, tenemos que darle al Espíritu el rol que se merece. Eh, pero cuidado con la sobre espiritualización de todo lo que pasa. ¿Mm? Por ejemplo, si una persona tiene enojo eh, porque alguien lo ofendió. Es importante, claro, entender que es un ataque de Satanás, pero también es importante entender que quizás esa persona tiene que aprender a ser más humilde, o quizás a perdonar, o quizás, como dice Colosenses, a tolerarse unos a otros, soportarse unos a otros. Entonces, claro que está el ataque del enemigo, pero eso, si nos vamos a quedar ahí, estamos sobre espiritualizando la situación. Recordemos que esto es un proceso espiritual, pero que nos lleva a la formación de carácter siempre. No es un proceso de guerra espiritual, es un proceso de formación espiritual que va a ver su fruto en el carácter de la persona. Otro error común para el mentor es descuidar su propia preparación antes de reunirse, ¿sí? Entonces, es importante que como mentores podamos crecer en esa sabiduría y en esa autoconciencia. Pero también el mentoreado necesita crecer en sabiduría y autoconciencia para que evitemos estos errores y podamos acompañarnos desde la humildad y el servicio. Ahora, esta semana vamos a tratar de ver cómo integramos todo esto que estamos hablando y que vas a estar leyendo con tu práctica semanal de mentoría y de coaching, ¿sí? Entonces, en tus sesiones, yo quiero que observes tres cosas específicas. Número uno, ¿en qué etapa está tu relación? ¿Mm? En la etapa de inicio, en la etapa de confianza, en la etapa de cierre. Es una relación que está creciendo, tomando formas, hay conversaciones más profundas, puedes detectar patrones tanto de madurez como de inmadurez en la relación, ¿verdad? Número dos, ¿qué señales de crecimiento ves en la persona que estás mentoreando? ¿Está tomando la iniciativa? ¿Está aplicando lo que se conversa? Y está siendo abierto de mente y de espíritu. Y número tres, ¿qué te está mostrando Dios acerca de ti como mentor o mentora o como coach? Y esta es la parte más importante de nuestro ejercicio, porque la mentoría no solamente transforma al mentoreado, también transforma al mentor. ¿Mm? A mí siempre me gusta recordarme que antes de que Pedro pudiera transformar a Cornelio, Cornelio tuvo que transformar a Pedro. Antes de que Dios usara a Pedro para transformar a Cornelio, Dios usó a Cornelio para transformar a Pedro. Se los dejo ahí porque es otra historia. Así que bueno, estas son las tres áreas que quiero pedirte que esta semana observes y que apuntes estas observaciones porque van a ser parte de la tercera sección del trabajo final. Este es el tipo de material con el que vas a trabajar en el trabajo final. Y esta es la lección de esta semana. ¿Mm? Recuerda participar en los foros.
Eh, Hay dos foros esta semana, como siempre, o dos preguntas en los foros y, bueno, la entrega del bosquejo, ¿verdad? Así que si tienes alguna duda, repito, no dudes en consultarme por correo electrónico. Yo voy a estar prestando mucha atención y tratando de contestar lo más rápido posible. ¿M? Este, y bueno, gracias. Gracias por tu dedicación, gracias por tu esfuerzo y gracias por tu compromiso con tu formación y tu compromiso con el reino de Dios, ¿sí? Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.